yo estoy convencido que la filosofía puede ayudarnos a vivir mejor, ¿no? De verdad. En su momento, este curso, el que cuando lo daba el que lo he dado durante varios años en la UNED, se llamaba la filosofía como terapia. Pero le hemos cambiado el nombre, o le he cambiado el nombre a filosofía como escuela de vida, porque para que no se confundiera con las terapias clásicas o las terapias al uso, que son normalmente en psicología, ¿no? Entonces, esto no entra en competencia con la psicología, en todo caso, sería totalmente compatible, ¿no? Partiendo de la base, cuando la llamábamos así, que muchos problemas que tenemos en la vida, muchos trastornos, en realidad son totalmente normales y tienen que ver con la vida misma, con lo cual a veces no son problemas psicológicos, sino que son problemas de la propia existencia, ¿no? Entonces, bueno, pero nos puede ayudar a vivir mejor de verdad. No es que tampoco, no es un curso de autoayuda, no tengo nada contra la autoayuda, simplemente que no es eso, ¿no? Yo no, no puedo dar recetas ni fórmulas para que se pueda vivir mejor o para que se pueda ser feliz. Yo creo que lo que nos puede hacer felices o hacer vivir mejor es profundizar en el conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo que nos hace libres y ser libres nos permite de alguna manera o de bastante manera manejar nuestra vida, ¿no? Para no estar a merced de las circunstancias, para ser nosotros los que podamos tener el timón de nuestra vida, ¿no? Y eso es el conocimiento. Más conocemos, más posibilidades tenemos. Es importante, entonces, que la filosofía se entre en diálogo con la gente, entendiendo con las personas, con los ciudadanos. No la podemos relegar simplemente a una enseñanza académica, ni siquiera en un bachillerato, ni siquiera, por supuesto, también hay carreras de filosofía, están muy bien, pero eso no llega a todo el mundo. Entonces, la filosofía debe salir a la calle, debe salir a la gente. Y veréis que podéis ejercer. Aquí lo que se trata es de que ejerzáis como filósofo y no es una mera metáfora, ni un piropo. Vais a ejercer como filósofo y eso se puede. No es que se puede, se debe incluso. Entonces, yo siempre a mis alumnos les digo en los cursos reglados, mirad, aunque no vengáis mañana, aunque abandonéis la carrera, tendríais que llevaros algo a casa, ¿no? Yo mismo me llevo cosas a casa después de esto, porque me salen cosas que no las tenía previstas y digo, oye, lo que he dicho, bueno, ¿y esto cómo me lo aplico? Realmente se trata de pensar. Ya veremos lo que quiere decir pensar también, ¿eh? Hay muchas cosas aquí. No es un elucubrar, no es un... No, no, pensar es pensar en lo que hay que pensar, como diría Heidegger, pero ya veremos. Bueno, entonces se trata de que cada uno de nosotros ejerza como filósofo y que podamos aplicar ese ser filósofos a los problemas de la vida real, de la vida cotidiana. No tanto dedicarnos a lucubraciones que pueden ser muy interesantes, pero abstractas y a veces que no sabemos qué sentido tienen. Partimos del hecho de que todos tenemos una filosofía de la vida. Todos vosotros, todos nosotros, tenemos una filosofía de la vida. Voy a decir obviedades, pero ¿qué consiste? Bueno, ese cúmulo de conocimientos y de valores que vosotros habéis incorporado y a partir de los cuales organizáis vuestra vida, tanto la vida práctica como, bueno, práctica también, a veces moral también es práctica, como la vida moral, la ética, ¿no? Hay cosas que jamás haríais. Esto yo no lo concibo. O sea, es como si estuvierais regidos por esa propia filosofía. Entonces, esa filosofía la podemos explicitar en estas cursos, en estos seminarios, explicitarla, o que por lo menos que cada uno la explicite para sí mismo. Luego hay personas más participativas que nos cuentan cosas, ¿no? Pero todos tenemos una filosofía de la vida. Por eso que este curso o este seminario de filosofía va dirigido a gente que ya es adulta. Por eso no, quiero decir, menos mal, bueno, también se podría ir dirigido a jóvenes, pero quiero decir que yo ya sé que partimos de unos contenidos, ¿no? Unos contenidos que va a ser nuestro material de trabajo, ¿no? Bueno.
También hay que tener en cuenta que esa filosofía de la vida, nuestra propia filosofía, a veces no siempre es nuestra amiga, puede ser nuestra enemiga. ¿Mm? O sea, tener una filosofía equivocada nos puede traer problemas. ¿Eh? Muchas veces bastaría con variar un poquito, cambiar la óptica y modificar esa filosofía que tenemos, que nos hace a lo mejor temerosos, envidiosos, nos hace sentir tristes o insatisfechos cuando realmente no tenemos motivos. ¿No? Nosotros somos privilegiados en el planeta, ¿eh? Somos en la sociedad y en el planeta, somos privilegiados y a veces no tendríamos que tener motivos para no ser felices. Ya veremos qué quiere decir felicidad. La vida hay adversidades, pero las adversidades se pueden conculcar, ¿no? Es importante nuestra filosofía. Hay gente que tiende a un pesimismo, en fin, esto ya vamos a hablar. La filosofía, como sabéis todos muy bien, nació en Grecia. ¿Eh? Aquí hay otro tema, que todos estos temas los prácticamente son titulares, de cosas que ya hemos hecho. Hay una discusión muy importante que yo he estado yendo ya durante casi 3 años a un seminario que tenía en México, iba cada 3 meses más o menos, y allí hay un tema que es la filosofía latinoamericana, diciendo como que la filosofía es anterior, la filosofía que es como si dejáramos de lado que la filosofía, hay una filosofía de los aztecas, una filosofía de los mayas, una filosofía oriental. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿por qué Eduardo dice que nació en Grecia? Lo voy a explicar. No voy en detrimento del pensamiento oriental, por ejemplo, pero técnicamente nació en Grecia. Y realmente la filosofía tiene fecha de nacimiento y cuando nace lo que se está buscando a través del logos es lo que llamamos episteme, que se traduce por ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, porque la primera pregunta que se hace el logos, esto lo voy a mencionar, pero va a ir saliendo, es precisamente la pregunta por la naturaleza. ¿Eh? La naturaleza en griego se dice physis, y esto es la pregunta por la physis, es la primera pregunta que existen documentos, existen documentos, porque la historia de la filosofía es una disciplina científica, es una ciencia, no es una ciencia, es un determinado tipo de ciencia, y los fundamentos de los historiadores es precisamente son los documentos, los restos, etcétera, ¿no? Entonces, hay documentos, hay escritos y están datados en el siglo V, sexto antes de Cristo. Entonces, la gran preocupación de estos pensadores que se han perdido sus obras en gran parte era cuál es el arjé de la fisis, o sea, cuál es el principio de la naturaleza. ¿Eh? Bueno, es interesante. Pues el principio de la naturaleza es siempre un principio material. Bueno, ya esto en su momento hablaremos de nuevo. Pero una vez que se ha transitado durante algunos decenios nuestra problemática, surge temáticamente la cuestión del hombre, la cuestión del, digamos, le llaman en los manuales una etapa antropológica, después de una etapa cosmológica, la pregunta por el ser humano. Es la pregunta por nosotros mismos. Mirad la diferencia que hay entre ser humano y yo no me pregunto por qué es el hombre. En principio no nos preguntamos por eso. Nos preguntamos quién soy yo. Es distinto. La primera es una pregunta abstracta y la otra es una pregunta muy concreta. En realidad, la motivación para conocer al ser humano, la sociedad, la naturaleza, es porque quiero saber quién soy yo. No sabemos, vamos, yo no sé. Si hay alguien que lo sabe, yo estaré encantado que nos lo cuente. Pero yo no sé. Sinceramente no sé quién soy. Puedo decir, esto también hablaremos dentro de un análisis fenomenológico según los pensamientos del siglo XX, pues sí, yo puedo empezar a describir, podemos empezar a describir quiénes somos. Por ejemplo, podemos decir que somos los únicos primates que nos reímos. Y cosas así, vamos, digamos, agregando características. Pero con sinceridad,
y no es una pose por mi parte. Realmente no sé, ni creo que sepamos nunca, qué le pasó a aquel primate hace unos millones de años. ¿Eh? ¿Qué le habrá pasado a este primate para que de repente se destapara algo en su cerebro que le hizo inventar inmortalidades, dioses y cosas de este tipo? No sé si habrá sido algún tipo de enfermedad, algo, pero no sé qué le pasó, porque realmente a partir de ese momento, ¿eh? Y bueno, y además para colmo nos preguntamos sobre nosotros mismos, que es como, es como un intentar, es como una especie de metalenguaje de la interrogación. Es imposible, ¿no? Es quizás sea más fácil que vosotros digáis quién soy yo, porque me estáis viendo, o a la inversa, que yo pueda saber quién soy yo como imagen incluso. Y yo tengo que confesaros que estoy bastante perdido en ese aspecto, pero no me importa mucho, porque ese no es el problema. El problema es quiénes somos en esta sociedad en la que vivimos, cómo tenemos que vivir lo mejor posible, sabiendo que vivir lo mejor posible es hacer que nuestros conciudadanos vivan lo mejor posible, qué mundo le dejamos a nuestros hijos, el saber disfrutar de lo que la vida nos presenta, y eso ya lo tengo un poco más claro, ¿no? Cómo tenemos que, todo lo que tiene que ver con la relación con los demás, en un mundo que nosotros construimos, somos responsables de él, ¿verdad? Así como nosotros construimos nuestra propia existencia, esto lo vamos a ver ampliamente porque es uno de los temas del siglo XX, el existencialismo es uno de los temas que vamos a tratar en cierta profundidad, del mismo modo construimos la sociedad, ¿no? Entonces nos tenemos que interrogar e interpelar eh, muy profundamente respecto de esto. Hablamos de los inmigrantes, ahora estaba hablando con Gabriel, de los refugiados, mejor dicho. Es terrible, pero ya nos hemos acostumbrado después de ver a este niño, Kailin, creo que se llamaba, ahí muerto en la playa. Es como en las épocas, cuando yo era joven, ya las imágenes en aquellas televisiones en blanco y negro de la guerra de Vietnam, ya terminaba un momento que uno se acostumbraba a ver el paisaje, ¿no? Y realmente todo, hay mucha información, pero nos anestesia. Hay soluciones. Yo, aunque no tenga ni idea quién soy y hacia realmente qué es el hombre, bueno, alguna idea de otros filósofos voy a dar, sin embargo sí puedo apuntar, me estoy anticipando, pero las vamos a ir trabajando, ¿no? Hay salidas, salidas que podemos encontrar entre todos. Yo, por ejemplo, y voy, aunque luego me repita, una de las cosas que he encontrado, que yo intento vivir como creo que se debe vivir independientemente de los que nos gobiernan, independientemente de los acontecimientos, que por supuesto que hay que estar muy atentos a esos, pero hay que vivir como uno cree que se debe vivir. En cierto modo tenemos que ser avanzados. ¿Eh? Por supuesto no podemos vivir como no tenemos ni idea que se va a vivir. Se trata de proyectar o rogar lo que nosotros nos gusta una sociedad solidaria, pues vivamos solidariamente. ¿Eh? Yo muchas veces digo que el grupo, que hay un grupo de filosofía que le llamamos comunidad filosófica que está funcionando y que nos reunimos de vez en cuando, que no solo se nutre de vosotros, sino de otra gente, es una comunidad de amigos. Qué importante es la amistad, recuperar el sentido de la amistad epicúrea, ¿eh? Que aunque es un tema del que ya hemos hablado algo, volveremos a tratar. O sea, yo creo que tendríamos que vivir una sociedad de amigos, solidaria. Bueno, vivamos así. A mí nadie me lo impide, no está prohibido. No está prohibido, ¿verdad? Bueno, ni compartir lo que se pueda compartir, etcétera. Bueno. Eh, la pregunta en la filosofía clásica nos ha quedado un poco grabado, ¿no? El famoso conócete a ti mismo de Sócrates, que es como el punto de partida. En griego es gnósete autón. Si hay profesores de griego, yo soy muy osado. De repente algo de griego sé, pero a veces hay profesores de griego. Hablo de física y hay físico, hablo de biología y hay biólogo. Soy un poco osado. Descartes decía, que de una manera crítica, que la filosofía te enseña a hablar con verosimilitud de cualquier cosa y hacerte admirar por los menos sabios. Eso decía Descartes.
los filósofos cuando hablamos parece que sabemos muchísimo. Hablamos de esto y resulta que, bueno, a veces nos pillan en renuncios. Bueno, a lo que vamos, que he hecho una digresión demasiado amplia. Bueno, el conócete a ti mismo de Sócrates, ¿eh? Que es el punto de partida de alguna manera. Ahí nos quedamos por ahora. Muy bien, vamos a ahondar ahí. A ver, como somos, es un grupo heterogéneo en cierto modo, no demasiado, es importante que utilicemos un lenguaje común. El lenguaje es algo dinámico. Quiero decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo con esto, en vez de llamar el botella, le vamos a llamar parachú, es decir, nos ponemos de acuerdo, pues será parachú. Para nosotros, porque a lo mejor queremos hablar en clave, ¿no? Por lo que sea. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. La filosofía, realmente, filosofar, es una actividad interrogadora. Voy a resumir muchísimo porque estos temas vamos a entrar también, porque como todos los filósofos han hablado de estas cuestiones, los filósofos contemporáneos también. Quiero decir que nosotros, el ser humano, ese primate tan extraño, tenemos una peculiaridad, que pensamos o que podemos pensar. Que podemos pensar, no quiere decir que siempre pensemos. Por otra parte, menos mal. Yo digo siempre que pensamos cuando no tenemos más remedio. Si no, sería terrible, ¿eh? Sería tremendo. Por supuesto que distingo pensar de actividad psíquica de la mente. Por ejemplo, de elucubrar, soñar, fantasear. Esto también son pensamientos desde el punto de vista de la psicología. Y además parece que el cerebro no se para nunca. Pero yo a eso no le voy a llamar pensar. Pensar le voy a llamar a algo que, digamos, a una actitud que voy a aplicar mi inteligencia para algo. Ya veremos que ese algo es resolver un problema, fundamentalmente. Pero luego divagamos, ¿eh? Cuando te estás por dormir, cuando te despiertas tempranísimo como hoy, pensando en esto, me levanté a las 5 de la mañana y ya no me pude dormir. Bueno, pues ahí, pero de todas maneras no estaba pensando, aparecían ideas y cuestiones. Entonces distinguimos de lucubrar, soñar, fantasear, de pensar. Eso es lo primero. Ya veremos, hay un texto de Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar? Y lo vamos a volver a tratar, ya lo tratamos hace tiempo, referido a Parménides, pero ahora lo vamos a tratar específicamente porque es uno de los autores que vamos a ver. A ver, el ser humano nace muy indefenso, nacemos muy indefensos, muy inmaduros, ¿no? Cuando un patito nace, rompe el huevo, sale trastabillando y se va y se mete en el agua y nada. ¿Eh? Hace un tiempo, hace un par de 2 o 3 años, estaba en el Machu Picchu y en Perú, y tuve la suerte, que ahí hay llamas, de ver parir a una llamita, ¿no? Esto, digamos, lo podemos ver en un ternero, ¿eh? Lo podemos ver, pero esto fue privilegiado porque lo pude. Entonces sale este animalito muy, muy indefenso, se lo ve muy débil, también trastabillando, casi temblando, pero en un determinado momento, pues sale caminando, ¿no? Bueno, esto no nos pasa a nosotros. Nosotros nacemos muy inmaduros y por lo tanto, en eso sí, algo ya podemos decir del ser humano, porque esta parte sí la podemos ir acopiando elementos para saber más o menos qué es el ser humano, qué es el hombre. Prefiero hablar de ser humano porque es más inclusivo, para no decir los hombres y las mujeres, ¿no? Es más inclusivo el ser humano. Porque nosotros tenemos que completar nuestra existencia, la completamos. Primero tenemos que aprender, muy importante, la etapa del aprendizaje, de ahí que será tan importante la educación en esa sociedad que queremos lograr. Y tenemos una capacidad, poco a poco, se va desarrollando, esa capacidad de pensar, de resolver problemas, de terminar de construir nuestra propia existencia y empezar a ser quienes somos, ¿no? De una manera individual, además, con
elementos comunes, pero también muy diferenciados. Ahora precisamente me estaba comentando Gabriel de terapias personalizadas contra procesos degenerativos. Son totalmente individualizadas. Hoy en día se aplican terapias más estándar. Bueno, nosotros somos, cada uno es un universo, ¿eh? Había un filósofo, bueno, Leibniz, una mónada, ¿no? Leibniziano. Y vamos construyendo nuestra existencia. De esto ya hablaremos, ya hemos hablado, pero vamos a seguir hablando. En un determinado momento emerge el pensar. Si hay psicólogos aquí o maestros, maestras, sabéis que hay una determinada etapa en la evolución del individuo, Piaget, por ejemplo, en donde hay como niños que ya se cuestionan, pero de una manera, bueno, no hace falta ser maestros, hace falta con tener hijos suficiente. Las preguntas que hacen se cuestionan, pero se cuestionan de una manera, digamos, antropológica. Preguntan por sí mismos, preguntan por los que les rodean. Fijaos que pasa lo mismo que en la historia. Primero el interrogante de la naturaleza, una vez que el hombre está situado, surge la pregunta por ellos temática, porque la pregunta siempre ha estado, por uno mismo, ¿no? Con el conócete mismo. Lo mismo pasa en la vida de los individuos. Y en un determinado momento, no recuerdo, pero me podéis recordar, pero a partir, bueno, ya a los 10 años no digamos nada, pero se empieza antes incluso, pero hay unas preguntas filosóficas bastante, yo hablo con mis nietos y me he olvidado de mis hijos, pero me sorprenden continuamente, ¿no? Y a todos nos pasa. Y así vamos construyendo, según las respuestas que vayamos logrando, vamos construyendo nuestra filosofía de la vida y vamos construyendo nuestra propia vida. Que a su vez la reflexión o la tematización de eso que conocemos, que tiene que ver con nuestra vida, será nuestra filosofía de la vida. Y por supuesto que nos seguimos interrogando. Pero hay un interrogante privilegiado que todos tenemos y todos ya os lo habéis planteado muchas veces y es el que vamos a tratar de sacar a la luz porque va a ser va a ser uno de los ejes centrales del curso, porque este curso intenta de alguna manera, a ver, ser un poco transformador, no en el sentido que yo os voy a transformar, no soy tan pretencioso, pero decía un filósofo que lo que no se trata de entender el mundo o de interpretar el mundo, sino que se trata de transformarlo. Filósofo que estudiaremos. No se trata solo de conocer, conocer es para algo. ¿Eh? Y por eso se piensa cuando hay que pensar, no siempre. Más, es mejor no pensar algunas cosas, mejor. Y aquí, para iluminar o ilustrar este interrogante, bueno, a veces hace falta, bueno, casi siempre hace falta un mediador, aunque sea un amigo, un compañero, un mediador, que es la figura del maestro, la figura de Sócrates, aquel que hacía preguntas, interrogaba y el interlocutor respondía y se consideraba que iba como sacando de sí aquello que ya sabía, pero que no era consciente que lo sabía. La famosa mayéutica socrática. La mayéutica es la actividad de la comadrona, que ayuda a dar a luz al niño, pero ella no lo da, ayuda. O sea, el interlocutor va a ser él el que va a alumbrar la verdad. El tema de verdad se las trae también. Pero siempre un mediador viene bien. Yo aquí voy a ser modestamente de mediador. No hace falta... Se puede estar perdido y ser mediador. Se puede ser entrenador de un equipo de baloncesto y no haber jugado al baloncesto. ¿Eh? Sí, se puede. Y se puede ser entrenador de fútbol y ser un mal futbolista. Luis me dice, podemos hablar un día de entrenadores de fútbol y te voy a decir cuáles han sido pésimos futbolistas y muy buenos entrenados. Bueno. A ver, este interrogante fundamental, los interrogantes, es la pregunta por el sentido. Esta pregunta, ¿quién soy yo? Pero no quién soy yo, no me gusta la quién soy yo,
Bueno, podemos hacerla. Sí, intentar... La pregunta, vamos a simplificar, porque aquí tratamos, la desarrollamos. La pregunta fundamental, aquella que interroga, o el interrogante filosófico fundamental, es aquel que interroga acerca del sentido de la propia existencia. Lo repito, el interrogante filosófico fundamental es aquel que interroga acerca del sentido de la propia existencia. Es importante interrogar, el término sentido, existencia y propia. No es la existencia del ser humano, no es la pregunta por el hombre, es la pregunta por mí. A nosotros nos interesa saber cuál es el sentido de mi vida. Y esta es la pregunta fundamental. Vamos a ilustrar un poquito esto. Yo siempre cuando llegamos a este punto digo, bueno, no penséis que pensar es como la estatua del pensador de Rodin, ¿no? Nada. El pensar surge en unos momentos cruciales, diría yo. Yo le llamo situaciones límite, yo. O sea, no pensamos ni en cualquier momento ni por cualquier cosa. Pensamos en situaciones límite. Esas situaciones, hay buenas y malas, ¿eh? Por ejemplo, cuando decimos, ¿qué sentido tiene todo esto? Por ejemplo, qué sé yo, matan niños. Hemos sido testigos de atentados y cosas de este tipo. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué? Nada tiene sentido y parece que no lo podemos parar y vivimos una sociedad cada vez más cruel. Ahí es como si nos perdemos. ¿Eh? Es una situación límite. Se muere un ser querido que no lo preveíamos y que realmente, pero si está en su plena juventud o es un niño o tal, ¿qué sentido tiene? Es como si se nos perdiéramos el sentido. Tenemos una ruptura amorosa, parece que todo se hunde, terrible. Además te van a decir, no te preocupes, si hay más hombres o más mujeres, eso ya se te va a pasar, eso, tienes que vivir un duelo, sí, dile lo que quieras, pero está fatal y está hundido. Y esa pérdida de sentido te puede llevar hasta la depresión. Una enfermedad que no te la esperas, es un palo, y parece que nada tuviera sentido. Estas son situaciones límite. Pero también son situaciones límite, ¿eh? Cuando tú te has estado entrenando para la maratón de no sé qué y la terminas. Cuando tú te preparas porque quieres ascender a aquella cumbre y consigues lograrlo. ¿Eh? Cuando lo contrario, cuando te enamoras, parece que todo tiene sentido. ¡Qué maravilla! Todo es precioso. ¿Eh? Cuando consigues metas, gente que estudia, cuando consigue las metas que se ha propuesto, con los hijos, o cuando consiguen... Sí, hay entonces situaciones en donde el sentido parece que se pierde y otras en donde parece que todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque la cuestión fundamental es la pregunta por el sentido. Y eso surge en las situaciones límite. Hay mucho que hablar de esto, por eso no voy a avanzar. Hay mucho que hablar. Simplemente como anticipo, porque como también lo trata en realidad la filosofía contemporánea, aunque yo lo puse en los temas, en los cursos anteriores, porque es fundamental, lo que ocurre es que nosotros buscamos un sentido que no existe de antemano. Esto es importante. La búsqueda del sentido, esto hablábamos cuando hablábamos del ser, allá con Parménides, es buscar algo que no existe. No es que el sentido esté oculto, o que sea el destino, o que quién sabe qué. Porque claro, si existiera un sentido ya predeterminado, tendría que existir alguien que ha planificado ese sentido. Y caemos en una cosa que a mí no me gusta, que se llama determinismo. No, no te preocupes, que si estaba escrito va a pasar. No hay nada escrito, no va a haber algo escrito. Esto se entiende bien en el seno de la cultura griega, ¿no? Las tragedias griegas. Estaba escrito y por más que tú quisieras salir del asunto, de lo que habían marcado los dioses, no podías, porque los dioses te engañaban. No sabe Edipo que ha matado a su padre y que ha tenido incesto con su madre. No lo sabe porque él no sabe que la jugarreta del destino es que no sabe que ese guerrero que ha matado es su padre y que esa señora de la que se enamora es su madre. No hay nada escrito. Eso yo le llamo fatalismo.
determinismo, y es enemigo, modestamente digo. Hay gente que está muy, muy en boga y siempre ha estado en boga, ¿no? Pero para mí eso es negativo. Porque entonces nos quita libertad. Entonces, si está escrito, ¿para qué me voy a cuidar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Si está escrito, ya está todo determinado, ¿no? Entonces, el sentido no es algo que se busca como si estuviera oculto, es algo que construimos a medida de qué, a medida que vamos buscando el sentido. Y no voy a entrar en estas cuestiones que ya hemos entrado y que volveremos. Digamos que somos buscadores de sentido, irremediablemente somos buscadores de sentido. Y justamente el sentido, repito que esto da para mucho, de nuestra existencia es que somos buscadores de sentido. No podemos dejar de buscar y a veces encontramos el sentido, a veces se nos oscurece, a veces se nos acaba. Entonces nos volvemos a poner en la pista porque lo hemos perdido, estamos permanentemente tras la pista de algo, o sea, tras la pista de vivir con sentido. A mí me sirve mucho el poema de Machado, Caminante no hay camino, ¿eh? Se hace camino al andar. No hay camino, el camino lo haces tú. No hay sentido, hace sentido al buscarlo. Lo importante es que el sentido que encontramos en nuestra vida precisamente se va a dar al final de nuestra vida. Decía Jean-Paul Sartre que nacemos siendo una pura existencia vacía, sin esencia, y cuando luego somos constructores de nuestra esencia, o sea, de qué somos, ¿no? A través de algo muy importante que es la libertad, y somos todo lo que somos, todo lo que hemos llegado a ser en el momento de nuestra muerte. Por ahí dirá Sartre, somos un ser para la muerte. Y es cuando estamos completitos. Es lo que hemos hecho de nosotros. Pablo Neruda dice, ya al final de su vida, confieso que he vivido. Para mí, ojalá todos podamos decir lo mismo. Hay un poema de Amado Nervo que se llama En paz. No voy a abusar. Me gusta siempre decirlo, pero no voy a abusar. Termina, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pero lo conocéis, ¿no? Y si no, ¿no lo conocéis? Lo voy a decir. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Muy cierto a mis lozanías va a seguir el invierno, mas no me promet... No, allí sin duda largas las noches de mis penas, pero no me prometiste tú solo noches buenas, y sin embargo tuve algunas santamente serenas, etc., ¿no? Amé, fui amado, etc., ¿no? Muy importante porque el sentido de nuestra vida y lo que luego vamos a llamar felicidad no es que esté exento de dolor y de sufrimiento. Lo importante es cómo sabemos actuar y cómo sabemos reaccionar y cómo, ante el dolor y el sufrimiento. A ver, ¿quién que ha llegado hasta esta época no ha tenido dolores y sufrimientos de todo tipo? Por eso decimos que además en nuestra filosofía de la vida, de los que estamos aquí presentes, hay muchísimo contenido. Es nuestro material. Vamos a dar unos instrumentos, vamos a compartir unos instrumentos, pero podemos ejercer, ser filósofos de una manera muy, muy interesante, ¿eh? Yo estaba revisando, porque estoy escribiendo, siempre estoy yo escribiendo, en el último libro que se va retrasando por una serie de cosas, y revisando, que además les voy a pedir autorización, trabajos que me ha presentado la gente. Alumnos, que algunos, los alumnos de la UNED, algunos son también de edades más adultas, incluso gente como vosotros. O sea, también algunos de vosotros me han hecho trabajos, si quieren me han hecho escritos y demás. Y es impresionante lo que la gente construye y dice. Y yo no le pongo, no sabéis de quién es, y no tiene nada que envidiar a la de cualquier filósofo en boga, digamos.
Bueno, pues con esto vamos a trabajar. Bueno, otros días ese pequeño vídeo minúsculo que puse a los que tenían el grupo de chat está en una de las sesiones de los seminarios de México. Que la verdad es que ha sido una maravilla, porque el público mexicano es increíble y porque siempre es muy interesante también estar en otra latitud, con otra cultura, con otra gente. Uno también es un poco novedad. Bueno, la verdad es que se volcaron. Y revisando unos vídeos recuperé 2 o 3 minutos de una compañera mía que se llama Ana Ornella, que me recuerda algo que yo había dicho pero que no me acordaba. Me dice, bueno, como Eduardo siempre dice o algo así, él es un filósofo de la no verdad. Y he recuperado el filósofo de la no verdad. No, perdón, de la no respuesta. No, está la no verdad, no, de la no respuesta, perdón. Exactamente, yo no voy a dar respuestas, no puedo dar respuestas, pero sí podemos juntos construir caminos que nos vayan llevando a soluciones, que nunca van a ser completas. O sea, vamos a caminar juntos. Yo no tengo la fórmula mágica, no soy, porque sería aquí un genio, sería no sé, un profeta, no sé qué. ¿eh? Entonces, yo no puedo dar respuestas. Y si me hacéis preguntas, yo diré lo que pienso y más o menos en qué línea voy y por dónde estoy caminando, pero respuestas no las tengo. Por supuesto, no tengo ninguna respuesta y por lo tanto no lo puedo integrar en mi filosofía de la vida respecto a qué pasa cuando las personas se mueren. No tengo la más mínima respuesta. Yo hasta ahora lo único que he visto es que las personas se mueren. Ya a partir de ahí se puede, no, las creencias, ya veremos, vamos a tener que recordar a Kant, son totalmente legítimas. Sobre todo si te ayudan. Yo sobre eso no puedo dar ninguna cuestión. Bueno, pues este encuentro, decíamos, ponía aquí, es entonces una invitación a la filosofía. Vosotros estáis invitados a la filosofía y espero que continuéis, espero que hay algunos que ya tripiten o cuatripiten, algunas personas, y también que sepáis que se puede, digamos que si, bueno, si no podéis asistir, pues ya asistiréis, ¿no? En nuestra comunidad filosófica tenemos el lema que es una comunidad abierta, que entra gente, que sale gente, que estás 3 años sin asistir y de repente puedes, por cuestiones de horario o por lo que sea. O sea que se trata también, puesto que yo vivo en Tres Cantos, yo lo recalco porque hace poquito que vivo en Tres Cantos, para mí, yo he venido aquí por elección, ¿eh? Vivía en la sierra y he venido por elección, gracias a esto, a la Universidad Popular y a vosotros, me gustó la gente, me gustó las posibilidades y además necesitaba estar cerca de Madrid y me he venido a Tres Cantos. Por lo tanto, ya tendremos oportunidades de hacer cosas, ¿no? Y por eso digo yo que lo que aquí ofrecemos, lo que aquí ofrezco, tiene garantía de por vida, como dicen. Más que las de IKEA y todo. Los colchones de IKEA creo que tienen 10 años. Esto tiene más. No sé si yo voy a estar 10 años, pero en cualquier caso dejaría sustituto. Porque se trata de seguir construyendo, se trata de que si uno inicia un diálogo, vamos a continuar. Y si el diálogo es más personalizado, que a veces lo es, como diría en Principito, ¿no? En el Principito Saint-Exupéry, cada uno es responsable de aquello que ama y a la gente no se la deja tirada. Si tú desencadenas un proceso o desencadenamos un proceso, es precisamente porque vamos a continuar. Yo creo en esa filosofía. Yo creo, como digo en una entrevista, si tenéis paciencia, yo tengo muchos vídeos, ¿no? Pero tenéis que tener mucha paciencia. Le comentaba a la persona que me entrevistaba en México, yo soy un filósofo las 24 horas del día. Terrible, dirán ustedes, esto es de formación profesional. Imaginar creo que ser abogado las 24 horas del día, ingeniero las 24 horas del día, cajero de banco las 24 horas del día. No, pero es que es distinto.
el filósofo yo soy filósofo 24 horas del día porque para mí hay una simbiosis un poco entre él. Yo no soy un profesional de la filosofía, que luego cierro el chiringuito y me voy a casa. No, yo vivo la filosofía. Esto, más cercano a esto están los artistas. ¿Eh? Amigo Luis, que es músico, vive la música y es músico, yo creo que las 24 horas del día casi, ¿no? Más o menos. El poeta, el soñador, el poeta, el escritor. Es interesante porque cuando estamos, digamos, desvelando un poco estas facetas que todos tenemos, el ser poeta, el ser músico, el ser artista, el ser filósofo, es más o menos lo mismo. A ver, nos puede encantar la pintura y no pintar. Nos puede encantar el cine y no hemos sido ni actores ni somos directores, pero disfrutamos. Yo me vi una película las otras noches de Isabel Coixet, se llama algo de la noche no sé qué. ¿La viste? Sí, sí, me encantó. A mí Isabel Coixet me gusta mucho. Me encantó porque son solo dos mujeres en el polo. Sí, No sí. sé si la habéis visto. Bueno, impresionante. Nadie quiere la... ¿Cómo es? Nadie quiere la noche, Nadie ¿no? quiere la noche. Es bueno, un peliculón, ¿eh? Un peliculón que a mí me cuestiona, porque a mí lo que me cuestiona me interesa, porque me interpela, ¿no? Y esto también es ser filósofo. Aristóteles decía, la admiración es la causa del filosofar. Si nos admiramos, si nos sentimos interpelados, nos sentimos cuestionados, cuando realmente ejercemos ese ser humano, ser hombre, que es nuestra capacidad de pensar, ¿no? Pero no es nunca un pensar vano y una mera elucubración, no, es una cosa que me interpela, ¿no? Que me conmueve. Esa película a mí me conmovió, verdaderamente te conmueve. El arte es increíble porque el arte, la filosofía también es arte, ¿eh? Bueno, o se parece, o son vecinos en nuestro corazón, ¿eh? Porque estas cosas deben estar en el corazón, no solo en la cabeza. Entonces, lo que te conmueve es lo que de alguna manera te permite hacerte como persona. Toca tu fibra. Yo creo que una de las dimensiones de la felicidad es estar conmovidos, conmovernos y tener capacidad de conmovernos. Esa es la energía que nos permite vivir. Qué triste es cuando la gente se resigna, ¿no? Está como se deja estar, se echa ahí en un sofá, no sé. Es tremendo porque realmente queda tanto por delante. Yo siempre, últimamente, ¿no? Últimamente, pensaba, bueno, tenemos que hacer un curso para la gente muy mayor, para decir que hay vida más allá de todo esto, no más allá de la muerte. Hay vida más allá de nuestro presente, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Creo que cuando hablamos del tema del amor el año pasado, hablamos que hay vida, la gente se puede enamorar incluso a los 70 y a los 80 y a los 90. Y tengo ejemplos de gente, ¿no? O sea, hay vida, es mentira de que no nos podemos retirar. Es tremendo lo de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Porque es como un rito de paso donde te jubilan, te dan un homenaje y ala, ahí te dejan, ¿no? Ahí te dejan. Y entonces nadie cuenta contigo y ya resulta que estás en lo mejor de tu vida, en lo mejor y realmente la sociedad no te puede aprovechar, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchas cositas de las que hablar. Bueno. Fundamentalmente, entonces, aquí vamos a entrar en el debate, en el diálogo, la reflexión. Yo hago digresiones básicamente en temas éticos y políticos, ¿eh? Alguna vez, bueno, en realidad una sola vez me mandaron un mail, alguien del grupo, nunca supe, y diciendo, bueno, que no le parecía bien que yo me acuerdo exactamente porque me acuerdo del título, hablé de Doña Finiquito, y entonces a alguien no le gustó en su momento, ¿no? Bueno, lo digo de una manera un poco jocosa. Bueno, a mí me gusta, yo vivo de la información, no voy a hablar del proceso, no prometo, pero sí que estoy informado
Y bueno, pues, ¿por qué? Porque los seres humanos somos animales políticos, ¿no? Ya sabéis que polis quiere decir la comunidad, más que ciudad es la comunidad política, y nosotros como ciudadanos, pues precisamente la reflexión política abierta y el diálogo, no creo, no soy dogmático, ¿eh? No soy nada dogmático, pero a veces hago digresiones, intento moderarme, eso sí. Hay algunos temas como política, religión, ética, que hay que ser como mínimo moderado. Yo espero a esta edad ya ir moderándome un poco. Bueno, muy bien.